Bueno, buenas tardes. Mi idea es presentarles, por un lado, un poco el contexto en lo que son las pulverizaciones, que ya muchos lo deben conocer, y por otro lado, una solución que tenemos desde Acronex para aportar a lo que son las pulverizaciones. Hoy el contexto de la pulverización es que hay cada vez más reclamo de la sociedad y de las comunidades en lo que es la aplicación de fitosanitarios. Hay un desconocimiento de la sociedad en todos estos temas. Hay un riesgo de reputación cada vez más grande de los pulverizadores y de los aplicadores. En muchos lugares son cada vez peor vistos. Ya hay procesos judiciales en marcha, tanto para pulverizadores terrestres como para aeroaplicadores. Y el activismo profesional está cada vez más presente y también sin conocimiento. Hoy la idea que tiene la gente de las pulverizaciones es esta. Hoy hay cada vez más tecnología, pulverizaciones selectivas, piloto, dosis variable, un montón de cosas, y la gente lo único que ve es esto. A su vez, en el mercado agrícola hay cada vez más malezas resistentes. Se pasaron de 6 malezas a 28 en los últimos 5 años. Los agroquímicos son cada vez más caros y cada vez más. El precio por hectárea se fue elevando. Y están apareciendo agroquímicos que son más delicados, requieren de cuidados especiales para ser correctamente utilizados. Y los operadores, los maquinistas, los pulverizadores, toda la gente involucrada en estos procesos no está del todo bien capacitada. Unimap es un sistema de monitoreo en tiempo real que surgió hace mucho tiempo y fue evolucionando en base a las necesidades que fuimos viendo. Y es un sistema que incluye un dispositivo, hardware, que se instalan los pulverizadores, software que corre en la nube y en dispositivos, en un celular, en página web. Es todo un sistema que involucra todo el dispositivo, el software y la información. Es aplicable a pulverizaciones terrestres, a pulverizaciones aéreas, a sembradoras, a cosechadoras y a tractores en general. Acá vamos a hacer foco en lo que es pulverizaciones terrestres. El sistema toma información según el tipo de máquina, es la información que registra y lo que remotiza. En siembra remotiza y manda información de las semillas por metro, de la densidad, en cosecha del rendimiento. En pulverizaciones son varias las opciones, los parámetros que controla. Con Unimap hoy buscamos dar soporte a los 3 ejes de la sustentabilidad. Más allá de que la mayoría de nuestros clientes lo ve con un fin principalmente económico, por lo que es el control, garantizar que la aplicación se haya hecho correctamente con la dosis que se especificó, en el horario que se especificó. Esto da también respuesta a muchos miedos que tiene la sociedad en cuanto a las aplicaciones, garantizando que se aplique de forma correcta y en los parámetros especificados o regulados. Y por otro lado, en lo que es la cuestión ambiental también, garantizando que se aplique responsablemente y que quede registro y control efectivo de lo que hacen las pulverizadoras. Hoy en una pulverizadora, un Unimap puede medir, además de las variables básicas, Unimap es un dispositivo autónomo, es independiente de otras tecnologías que tenga la máquina, tiene su propio GPS, tiene una batería interna y registra todo lo que hace la máquina, por dónde anduvo. Es independiente del operador, el equipo siempre registra, no requiere que el operador lo encienda o lo apague. Registra por dónde anda la pulverizadora, los litros por minuto, litros por hectárea que está tirando y algunas variables ambientales que son de sensores que incluimos en la máquina. La máquina se le agregan sensores de temperatura, humedad y viento. El viento es un sensor por ultrasonido que mide la velocidad y dirección del viento en cada instante de la aplicación.
hace una compensación con la velocidad del GPS. Y todos estos datos, además de los horarios, los recorridos, las hectáreas aplicadas, se envían en tiempo real, se registran internamente, por seguridad queda dentro del equipo, quedan años, y se transmite en tiempo real a Internet, a la nube, y de ahí está disponible para ser accesible mediante un software de escritorio, una página web, una aplicación para celulares. Toda esta información, el software de escritorio se desarrolló de forma que permite hacer un análisis muy detallado de lo que pasó. Este software fue lo primero que desarrollamos hace varios años y se desarrolló con el objetivo de que sea sencillo de utilizar para gente que no es especialista en GIS. Hoy no hay que ser un experto en manejar shapes y todas las tecnologías para poder utilizar este sistema. Y tiene herramientas como para hacer un análisis muy detallado, desde ver el recorrido y los lotes, la distribución de los lotes y los horarios, hacer mapas de colores por alguna variable, ya sea los litros, la temperatura, hacer un análisis en un rango de tiempo, ver en un día, en una determinada hora o en un determinado periodo cuántas hectáreas hizo, cuántos litros tiró, con qué temperatura y humedad ambiente comenzó y terminó, cuántos litros totales aplicó, cuántas cargas hizo, cuántas veces paró la pulverizadora, que son datos operativos que por ahí le interesan más al contratista o al maquinista, cuántas veces paró la máquina, cuántas horas estuvo con la bomba encendida y sin moverse, cargando tanque. Y por otro lado, permite ver de forma rápida variables sencillas como la temperatura, humedad, ver cómo fue cambiando a lo largo del trabajo y del lote. Toda la información que ven acá en los mapas, eso es temperatura, cómo fue cambiando, eso es humedad. Toda la información que ven está georreferenciada, en cada instante se puede cliquear un punto y ver todas las variables. Velocidad, temperatura, humedad, dirección de viento, velocidad de viento, presión, un montón de otros sensores que también tenemos para las pulverizadoras. El siguiente punto en cuanto a esto fue empezar a procesar esa información y dársela al usuario de una forma más resumida y más ágil, porque empezó a ser cada vez más común que no tienen tiempo para analizarla o llegan tarde o tienen demasiadas máquinas o demasiadas cosas. Entonces empezamos a trabajar en que toda esta información se pueda ver de forma resumida en un reporte en donde en un vistazo podés ver a qué hora empezó, cuántas hectáreas hizo, con qué temperatura, si hubo algo fuera de lo normal. Si ves todo verde es que está todo bien, si hay algo amarillo o rojo es que hay algún problema y hay que analizarlo. Eso lo podés ver rápido desde el celular y si hay algún problema lo podés ver en detalle en el mismo celular o ir al software de la PC y ver exactamente qué pasó segundo a segundo. Y seguimos trabajando en ese sentido de tratar de generar información cada vez más ágil y que sirva para la toma de decisiones. Con el tiempo, uno de nuestros clientes, que tiene mucha experiencia en pulverización, me empezó a pedir que quería controlar algunas cosas especiales de la pulverizadora y que él quería hacer de cuenta que él estaba arriba de cada una de las pulverizadoras de sus maquinistas. Y ahí empezamos a trabajar en un montón de otras cosas, en agregarle inteligencia a todo este sistema. Para eso fue que tuvimos que agregar sensores de presión, de pico, las electroválvulas, un montón de cosas nuevas que inicialmente no estaban, y cuando empezamos a trabajar con esto, la información que queríamos generar necesitaba datos que no teníamos. Entonces empezamos a desarrollar un modelo matemático basado en paper, en investigaciones científicas de cómo se comportan las gotas, la evaporación, y en base a un montón de ensayos a campo y experiencia de esta gente, que es Pulverizaciones Ablenda, y terminamos desarrollando un modelo matemático que es capaz de entender lo que pasa con las pulverizaciones en la máquina. El sistema, además de medir el viento, la presión, mide también el pico, las electroválvulas que están funcionando, y combina todo eso, los datos climáticos, y combina todo eso para llegar a determinar el tamaño, la distribución del tamaño de gotas que se está pulverizando. Ese es el primer dato. Nosotros relevamos
todos los picos, la información que nos dan los fabricantes no es suficiente, entonces tenemos un banco de pruebas para ensayar los picos. Y en base a todo esto, llegamos a determinar indicadores que intentan reflejar la pérdida que hay en la pulverización por distintos factores. Son indicadores que van del 0 al 100% e indican qué porcentaje del volumen no llegó al objetivo debido a algo. Uno de los indicadores es el de evaporación, que tiene en cuenta todos estos parámetros que les contaba y te dice qué porcentaje de lo que aplicaste no llegó. Si el indicador te dice 10%, que el 10% del volumen se evaporó antes de llegar al objetivo. Un indicador que es muy importante, que es el de taponamiento, que es algo que muchos lo subestiman, pero en las máquinas, cuando se empiezan a tapar los filtros y los picos, empieza a haber una variación en toda la pulverización, en donde algunos picos echan mucho más producto que otros. Y la reguladora de caudal compensa y sigue tirando los mismos litros, pero hay picos que tiran más y picos que tiran menos. Este indicador refleja qué porcentaje de ese volumen no está saliendo por algunos picos. O sea, si te dice 5%, es que hay picos que están tirando un 5% menos de volumen. El indicador de deriva, este es el más complejo de todos, intenta representar qué porcentaje del volumen se está perdiendo por el viento. Esto incluye un montón de cosas, desde cómo influye el viento en la evaporación, a cómo influyen las rachas de viento, pero representa eso, qué porcentaje del producto no está llegando por el viento. Todo esto, en principio, es inteligencia que está en la nube, está en el servidor. El Unimap funciona con un chip celular, con la red celular, entonces necesita cobertura celular para trabajar. Es un sistema que desde el principio lo orientamos al agro y está optimizado para trabajar con poca señal y para almacenar mucho tiempo de información sin cobertura. Puede almacenar años y cuando recupera la señal transmite todo de golpe. ¿Qué pasa? Con toda esta inteligencia el tiempo real empieza a ser importante. Entonces, para las zonas en donde no hay señal nunca, tenemos un sistema de radio capaz de retransmitir, las máquinas transmiten por radio y una radio retransmisora ingresa los datos de internet. Todo este sistema permite calcular y emitir alertas a los encargados, al mismo maquinista, alertas de evaporación. Esto es un ejemplo, acá dice, la tecnología de aplicación utilizada actualmente no es viable para estas condiciones de humedad y temperatura. Considere utilizar un pico que genera mayor tamaño de gota. Y todos los datos de ese instante, los datos de viento, temperatura, humedad, el pico. Esto es una alerta de taponamiento, por ejemplo, en donde el sistema indica que el umbral de taponamiento admitido ya se superó y dice, considere revisar filtros principal, de líneas, de picos y de picos en busca de posibles taponamientos. Todo esto también, además de los reportes en tiempo real, toda esa información se puede ver real time desde un celular o desde la web. Vos ves la máquina trabajando, cómo avanza y cómo va avanzando en el trabajo. Pero por otro lado, también están todos los reportes finalizada la aplicación, un reporte al final del día para evaluar a un maquinista, a un contratista y para corregir. En nuestra experiencia, cuando empezamos a instalar estos equipos, empiezan todos con un montón de pérdidas y a lo largo de un tiempo mejoran notablemente. Nosotros definimos un esquema de colores en donde el verde es el 100% de calidad. La calidad básicamente es 100% de lo mejor que hay y ahí empezamos a restar todas las pérdidas. 100% lo definimos en verde y amarillo ya es un 10%. Nosotros en general decimos que el 10% es hasta lo aceptable, pero eso por ahí queda a criterio de cada uno. Y el 30% ya es un rojo furioso. Cuando empiezan a trabajar en estos informes, vos de golpe ves el color. Ves si está todo verde, si está amarillo, si hay algún anaranjado o hay algo rojo. Y en general cuando empiezan, todos empiezan en amarillo, anaranjado.
y con el tiempo se va mejorando, se optimizan los horarios de aplicación. Este gráfico lo que muestra son los distintos horarios del día, las 9 de la mañana, 10, 11, 12, y cuántas hectáreas hizo, y el color es la calidad. Este está perfecto, tendría que haber puesto otro ejemplo. Y acá abajo se ve la distribución de cómo fueron las pérdidas, acá está todo verde. Toda esa información hoy también se puede ver desde una página web, desde el celular, y es notable cómo ayuda a mejorar la calidad de las pulverizaciones. Hoy, si sacamos el cálculo, cada 1% de pérdida es un 1% del valor del agroquímico que se está perdiendo. Hacer correctamente estas aplicaciones puede permitir, cuando ya están todos capacitados y cuando las aplicaciones ya están todas con buena calidad, empezar a reducir las dosis y usar las dosis justas, necesarias, no sobredimensionar las dosis. Toda esta información, a su vez, está disponible, además de estar disponible de la web y de todas nuestras herramientas de acceso, está disponible para que se descargue en los formatos en que más se utilizan todas estas cosas, que son en Shape, KML, formatos estándar, y hay accesos, APIs se llaman, para que otros sistemas puedan tomar información de Unimap y pueda integrarse con los sistemas de otros clientes o de otros supervisores o gente que esté interesada en esta información. En resumen, Unimap como sistema le da soporte tanto a los productores como a los contratistas, a los maquinistas. Tenemos un montón de casos de casos en donde nuestros clientes son a veces los productores, a veces los contratistas, a veces una persona que tiene una sola máquina, pero con eso le da un servicio diferencial a su cliente. Gente que quiere, contratistas que quieren controlar que sus maquinistas hagan un buen trabajo. Productores grandes que quieren garantizar sus aplicaciones tanto en sus máquinas como de contratistas, y personas que están preocupadas en general por el riesgo del riesgo contingente de las aplicaciones y quieren tener una herramienta para poder responder ante una posible demanda y mostrar cómo se hizo su trabajo, en qué condiciones y todo de una manera con datos concretos, con datos registrados en un sistema y que no haya dudas, que no sea una cuestión de estomacal, como dice, sino con datos concretos. Y bueno, eso es básicamente el sistema Unimap, y ahora no sé si hay alguna. Dale. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, gracias Gonzalo. La verdad que la herramienta, yo que soy productor agropecuario, y es una de las cosas que más me preocupan, es las calidades de aplicación. Uno llega a los campos y ve lotes que están muy bien hechos y otros lotes en la misma máquina que están franjeados, que algo le pasó y que siempre no hay una explicación, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista científico, ¿no? Esto creo que nos ayuda, como bien dice Gonzalo, a poder supervisar, poder controlar, poder planificar mejor y poder generar una tarea mejor hecha y con mucha calidad. Y poder medir esa calidad, en definitiva, que es lo que a veces no tenemos para hacer. A mí me quedó una pregunta respecto a qué información recibe el operario de todos estos indicadores, si también, es decir, vos lo apuntaste mucho a la información que recibe el usuario o quien tiene, pero el operario, ¿qué información recibe? Bueno, cuando arrancamos con esto era un sistema de control pura y exclusivamente, un sistema de monitoreo. A medida que fuimos agregando sensores y cada vez más tecnología, empezó a haber más información en la oficina y en la web que la que tenía el maquinista de arriba. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar una pantalla en donde el maquinista puede ver los datos crudos, digamos, la temperatura, la humedad, el viento, la presión, los tiene en una pantalla, y empezamos a trabajar capacitando a los maquinistas
y entregándole un manual, tablas, explicándole con este pico podés trabajar en estas condiciones, así ya sabes, de velocidad, y capacitándolo básicamente. Él tiene temperatura, humedad, tenía los datos y tiene que aplicar correctamente en base a la capacitación. ¿Qué pasa? No puede ver los indicadores de evaporación, deriva, y a menos que tenga internet y lo vea del celular, que hoy es común, muchos clientes lo hacen, van viendo desde la aplicación la calidad, pero el siguiente paso en el que estamos trabajando es en reemplazar esa pantalla que muestra los datos crudos, temperatura, humedad, por una tablet que ya tiene todo el modelo matemático, toda esta inteligencia cargada, y es capaz de, sin conectividad, sin darle todas estas respuestas y mostrarle la evaporación, la deriva, recomendarle cambiar el pico, recomendarle bajar la velocidad, toda la información que hoy está en la nube y se calcula en nuestros servidores, va a estar en esa tablet que bueno, va en la cabina de la máquina y no necesita conectividad. Eso nos genera un doble compromiso, porque si lo comprometés al operario con la información que tiene, de trabajar mejor en definitiva. Ya no es no sabía, no me di cuenta, sino que tengo la información y hay un compromiso doble entre el operario y el laburo que está haciendo en definitiva, ¿no? Sí, totalmente. En general, apenas instalamos esto, ya se nota el compromiso del maquinista por querer trabajar mejor. Y automáticamente ellos quieren hacer las cosas bien en general y hay que darle herramientas. En principio la única herramienta que teníamos era la pantallita y capacitarlos y darle tablas y manuales de cada pico, pero bueno, ahora estamos mejorando, innovando en ese aspecto. Hola Gonzalo, bueno, sí. Primero que nada felicitaciones por el software. Y sumado a lo que vos decís, no solo compromiso del maquinista, compromiso del asesor, de que tiene que enseñarle al maquinista a hacer interpretaciones de estas cosas. O sea, que lleva un doble compromiso, que a veces es una fuerte crítica que hacemos de instituciones, decir que el asesor también se comprometa en la calidad de aplicación. Entonces esto es fundamental, y yo lo venía pensando en mi especialidad, que son los insectos, y qué lindo porque a veces nos va cambiando las condiciones del cultivo y podemos ir sabiendo qué condición de calidad de aplicación estamos haciendo, o mismo de viento, de todo deriva, o sea, es espectacular. Yo, porque acá me soplaron, me dijeron que por ahí podés mostrarnos algo de una... ¿Cómo sería? Online, que nos podés mostrar una breve muestra de cómo funciona, ¿podrá ser? No sé, ¿puedo? ¿Tiene internet? No, todavía entra Ah. Pero no tiene internet. Es Unimap. Sí, me la pidieron a mí antes, estoy en el VIP. Yo la anoté. Otro tema importante me parece que es para los mismos aplicadores que hoy están en el medio de la tormenta, ¿no? Porque son ellos hoy los que están siendo señalados como uno de los responsables de intoxicarnos o de aplicar agrotóxicos. Me parece que es una herramienta muy interesante para que el aplicador tenga también su background de información, pero cómo trabajó en definitiva, ¿no? Espera que acá hay una pregunta ya. Sí, no, bueno, yo soy ingeniero agrónomo asesor en agricultura de precisión. Tengo clientes que utilizan el sistema que se dedican a distintas cosas. En este caso fue apuntado a pulverización, pero lo hemos evaluado en distintas cuestiones, y realmente, como dice un dicho, los ojos del patrón engordan el ganado. Por un momento uno se ríe, pero por ahí es triste ver cómo en un mapa de siembra encontramos una velocidad óptima al inicio de la siembra, las primeras 4 o 5 pasadas. Encontramos en el medio del lote un aumento de velocidad, evidentemente alguien se fue, y por momentos velocidad normal, alguien llegó. Y realmente hemos encontrado mucho uso y por lo menos transparentar el trabajo que se está haciendo en el campo. En el caso de picadoras, yo trabajo en la zona centro-norte de Santa Fe,
donde muchos tambos de tamaño chico y medio, siempre pasa el problema con las picadoras, donde los productores tienen el potrero de 7,8 hectáreas y el contratista le dice, no, tenía 8,5, y bueno, como es una tarea que se paga mucho por hectárea, hay un tire y afloje de los dos lados, donde le hemos directamente apuntado a decir, tomá, acá tenés el reporte, ahí está medido, cómo está, qué fue la tarea que se realizó. Y bueno, realmente yo le doy mucho uso, le encuentro una utilidad, es un aparato muy sencillo, muy ágil, y bueno, creo que a medida que vamos, yo ahora lo estoy encarando mucho para las empresas que trabajan con bastantes maquinarias, apuntar a la eficiencia de qué es lo que realmente necesitan. No es lo mismo una máquina grande apuntada a grandes extensiones que 3 máquinas chicas apuntadas a muchos pequeños y medianos productores, porque eso hace a la eficiencia. Muchas veces te determina si necesito comprar una tolva grande o 2 tolvas chicas. Y realmente, bueno, esos análisis estadísticos permiten tomar decisiones de compra que son muchas veces muy importantes, que bueno, yo que me dedico a eso le doy mucho uso para que las decisiones estén fundamentadas. Sí, hay mucha gente que lo usa para esto que mencionabas de liquidar las hectáreas trabajadas. Fuimos desarrollando algunas herramientas para simplificar eso. Hace poquito a algún cliente agregamos la posibilidad de poner órdenes de trabajo para que todo lo que va haciendo la máquina quede referenciado a un número de orden de trabajo que se carga en la pantalla y después sea más fácil calcular las hectáreas de cada uno de esos, de cada orden. Y la posibilidad de calcular las hectáreas con y sin superposición, que siempre ahí es donde surgen por ahí las diferencias en hectáreas entre la medición del polígono y la medición del monitor. No, yo más que nada quería hacerte un comentario por algo que estabas diciendo recién, sobre que siempre somos los señalados, que somos los que contaminamos, que hacemos daño. Por ahí el impacto social que tiene esto, sería bueno presentarlo a los intendentes, a las maestras de escuela, a los directores, que son los que por ahí tienen impactos son más referentes sociales y comunicar. Y qué sé yo, que el intendente le exija tecnologías como esta a las aplicaciones cerca de los pueblos, cerca de los colegios. Me parece que socialmente somos muy malos lobistas de las cosas que hacemos bien. Estamos muy dedicados a mirar adentro, nos aplaudimos entre nosotros, pero no lo mostramos. Sí. Buenas tardes, soy Julián Baldunciel, también pertenezco a Acronex. La dificultad de presentarlo e imponerlo es el rechazo que todo lo obligatorio genera en la sociedad. La necesidad, en la sociedad agropecuaria en general, la necesidad está, las demandas no se generaban por desconocimiento. La gente con lo que se está encontrando ahora es que desconocía al productor agropecuario que esta tecnología existía. Entonces, nosotros estamos hablando con organismos de gobierno. Los organismos de gobierno nos están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es distribuir esta información, es que los productores agropecuarios lo conozcan, que los aplicadores lo conozcan, porque yo les puedo asegurar que está en ellos revertir esto. Si nosotros los apalancamos al revés y los llevamos a los intendentes a que lo obliguen, vamos a generar un descontento muy grande. Entonces, de a poquito va a suceder. Así que los invito a multiplicar este mensaje de nuestra existencia y el de otras empresas que tal vez no tienen la tecnología desarrollada a este nivel de poder monitorear la pulverización en sí. Ustedes piensen que si en el futuro, y en Córdoba puntualmente, donde estamos y las leyes son muy duras, si los organismos reguladores lo quisieran, nosotros podríamos ponerle en tiempo real a la fiscalización de la provincia de Córdoba el control de todas las máquinas.
y serían de acceso público. Pero preferimos apalancarlo al revés. Nosotros no somos delincuentes, nosotros no laburamos mal porque queremos, nosotros necesitamos de la tecnología para evolucionar. Bueno, compartamos con los productores que esto existe y con los pulverizadores que... Sí, estamos en eso. Bueno, tenemos acá, por suerte, la visita de nuestros socios comercializadores del Uruguay. En Uruguay el Ministerio de Agricultura optó por obligar a todos los pulverizadores autopropulsados terrestres y a los aviones, y en una próxima etapa muy cortita también a los de tiro, a instalar un equipo de monitoreo, de rastreo más básico de lo primero que mostró Gonzalo, pero probablemente el 1 de enero no pueda circular más una pulverizadora en el Uruguay o volar que no tenga registrado y monitoreado en tiempo real desde el Ministerio del Uruguay. Lo cual generó bastantes conflictos en términos de, no, dame lo mínimo que tenga para cumplir con la norma. En vez de, che, esto me va a ayudar a mejorar mi calidad de trabajo, a aumentar mi productividad, a tener un mayor compromiso con mis clientes, con el medio ambiente y con la sociedad, como decía Gonzalo. Y bueno, Uruguay ya es un hecho, y esto va a pasar. Pero también lo que genera es que, y nosotros de hecho estamos homologados ahí, y ya somos una de las únicas 2 empresas que están homologadas para poder vender los productos por la LATU, que es el equivalente al INTI nuestro argentino. Entonces, ¿y qué va a generar? Sí, todos van a tener el monitoreo, pero de movida con un rechazo. Entonces, la captura de la tecnología para la mejora de la productividad va a costar un poquito más meterla. Entonces, por eso es que tratemos de buscar desde los grupos de afinidad, desde APRESID, desde CREA y de todos estos lugares, el multiplicar el mensaje de que la tecnología ya está disponible. Gracias, Julián. ¿Alguna pregunta más tenemos? Yo tenía una pregunta de tipo operativo, que vos hablaste de, tenés indicadores de evapotranspiración, taponamiento o deriva, y que también el mismo software recomendaba en qué momentos trabajar, en qué horarios y qué picos utilizar. ¿Eso es automático en el sentido, o el operario en función de esa recomendación tiene que ir y adaptar los picos a la situación puntual que tiene en ese momento? Claro, no, el sistema solo mide. Todos estos indicadores no requieren ninguna intervención del usuario. El sistema mide lo que pasa en la pulverizadora, el operario no tiene que cargar nada. Las recomendaciones son recomendaciones que le llegan por mail a un encargado o al maquinista, a alguien, y alguien tiene que ejecutarla, tiene que hacer algo, tiene que parar la máquina y limpiar los picos, o parar la máquina y cambiar los picos, tiene que hacer algo, o parar la pulverización. En ese sentido, las recomendaciones, esos indicadores que no requieren de intervención generan ese tipo de recomendaciones. Hay un indicador adicional que es un poco, que trata de evaluar, que no lo puse acá, que es el indicador de estrategia, indica evaluar que también elegiste tu estrategia de pulverización, la dosis, el pico, y para eso sí necesita información adicional que alguien tiene que introducir. El cultivo, el tipo de producto, la cobertura, y en base a eso es un indicador más que te evalúa y te puede recomendar. Pero ahí sí ya necesitamos información, que tiene que haber un responsable de cargarla. Sí. En la pulverizadora, el único dato que tomamos de la pulverizadora es el caudal. Nos conectamos al caudalímetro que ya tiene la pulverizadora. Todo lo demás son datos de sensores que agregamos nosotros, incluso la posición, el GPS.
Sí, para la presión instalamos nuestro sensor de presión, nuestro sensor de viento, nuestro sensor de temperatura y humedad, porque normalmente son cosas que no están en las pulverizadoras, pero el caudal sí lo tomamos de la máquina. Sí. Hola, felicitaciones, está muy buena la aplicación. Gracias. Y la consulta es, cuando vos digitás o cargas los productos que vas a utilizar y demás, con respecto a la evaporación, cuando cargas coadyuvantes que son reductores de evaporación o todo lo contrario, aquellos que bajan la tensión superficial y puede llegar a tener problemas de evaporación, ¿se corrige la variable de evaporación? Hoy, más allá de que nuestro modelo contempla todo eso, nosotros trabajamos con agua. En pulverizaciones terrestres, los estudios que hicimos es que se comporta todo muy parecido al agua, entonces todo el cálculo está hecho sobre agua y la información que se carga, hoy no se está cargando ese dato de producto, más allá de que solo se utiliza para calcular el indicador de estrategia, que es el que comentaba recién. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Hoy es la limitante que tenemos con los aviones, porque en los aviones eso sí influye muchísimo, por eso en los aviones no podemos calcular todavía evaporación, deriva. Pero bueno, nuestra conclusión es que lo hacemos sobre agua. Gracias. No sé si por ahí me perdí en algún momento. Con respecto a la altura del botalón, ¿tiene algún sensor que mide la altura del botalón o es algo por ahí a futuro verlo? Lo tenemos contemplado, no lo estamos instalando ahora porque es más complejidad. Hoy relevamos la altura del botalón de la máquina y usamos eso como promedio. También tenemos en cuenta un poco el tipo de botalón porque afecta un poco en la turbulencia que genera. Por ahí eso hace que haya que asumir que el botalón es un poco más alto. Pero hoy es uno de los datos que se releva cuando se instala la máquina. Relevamos los picos, las secciones, relevamos un montón de datos. Ese es uno de los datos que relevamos. Imagino que también podés, en función al caudalismo, podés ver cuánta maleza había en el lote, ¿no? Porque si usás más caudal en algunos lados y menos caudal en otros, podrás hacer un mapa de maleza, ¿no? Sí, en las pulverizadoras que están equipados con sistemas tipo de pulverización selectiva, Weedseeker o Weedit, se puede ver en tiempo real y en los mapas el mapa de malezas. En ambos casos, sacando el dato del caudalímetro, nosotros ya tenemos un mapa en donde puedes ver dónde aplicó más y dónde aplicó menos, y ves en rojo donde hay más malezas y en amarillo menos malezas, en verde poquitas y sin aplicar, y se ve claramente el mapa de malezas. En el caso de uno de los equipos, de Weedit, incluso tenemos conexión directa y obtenemos otros datos de la computadora de Weedit que nos informa la computadora, la sensibilidad, el ahorro, qué picos se activaron. En general fuimos trabajando con varios proveedores y fabricantes de tecnología y podemos obtener información de otros monitores. En la pulverización selectiva es uno de esos casos. Sí, un comentario más que me olvidé de aclarar, que también le doy un uso muy importante porque a la hora de trabajar con corte de secciones en siembra, con clientes, me pasa el típico comentario, no, yo no superpongo, o el que siembra es un genio. Y bueno, entonces una de las cosas que yo utilizo como método de decir vamos a medirlo es esto, no es más que un sensor que me indique cuando la sembradora está clavada y ahí lo vemos. Justo me pasó la semana pasada estar hablando con un cliente de ese tema y me dijo, no, perdí 1.500 kilos en la siembra de maíz, un maíz de 9.000 kilos, y me dijo, perdí 1.500 kilos. Ajá, y le digo, pero vos me decís que el monitor te marcaba 1.500 kilos, ¿sí? Y le digo, ¿y con qué ancho de trabajo de cosechadora estás trabajando? Con 10 metros. Le digo, si vos tenés un tipo que te sembró y te superpuso 10 metros, yo me encargo de matarlo tranquilamente. ¿Qué pasó? Tal vez la superposición era de 1, 2 o 3 metros, pero contemplando el error en 10 metros, supongamos una siembra donde está normal y donde está superpuesto, el error era 1.500 kilos. Yo le dije tranquilamente el error en zonas por ahí norte donde trabajo, que la falta de agua es limitante, llegamos a tener donde superponemos la mitad de rinde.
O sea que me animo a decir que donde había 9.000 kilos en el lote, superpuesto había 4.500. Bueno, para evitar esas discusiones, yo lo uso para decir, bueno, tomá, andá, pasá, después vamos a medir cuánto realmente superpusiste de acuerdo a tu lote, a tu tamaño de sembradora, a tu sembrador, si trabajás en cortinas, con sembradoras grandes o no, o si trabajás en lotes triangulares. Yo realmente, como me dedico a eso, digamos, puntualmente, necesito un fundamento que me diga, para poder medirlo. Lo he intentado hacer manualmente y la verdad que me volví loco. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, le damos un aplauso por la herramienta.